Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilon Tobul, Moon Canyon. La calma continúa en el Gran Pico. Los enanos trabajan arduo en esta nueva primavera. Llegan nuevos migrantes ahora mismo, atraídos probablemente por las historias y la ya famosa tranquilidad y prosperidad de Moon Canyon. La recogida de frutas comienza y todos se sociabilizan bajo la luz del día, algunos de ellos algo mareados por la exposición a la luz solar, pero es muy agradable de ver a todos en paz, recogiendo frutas, manzanas, cerezas, nueces. Se marchan los comerciantes y sus caravanas, alegres después del intercambio, en el que amasaron muchos beneficios. Hasta el año que viene. Chau. Las cocinas y las destilerías siguen a toda máquina, los soldados entrenan, el fuerte crece próspero. Esta es, de verdad, una de las partidas más tranquilas que he tenido casi en todo el tiempo que llevo jugando Dwarf Fortress en mi vida. Ningún ataque sorpresa, pocos accidentes, abundancia de comida, nobles que no piden mandatos, todo marcha como la seda, lo que significa que la misión principal puede continuar y no hay cambios de planes. El gran pozo de adamantio está, creo yo, por alcanzar los niveles más profundos. Tengo la sensación de que en este episodio sí, en este llegamos al fondo. Katen puede sentirlo en sus huesos, estamos cerca. Ok, hagamos como de costumbre las presentaciones de las caras nuevas brevemente y empecemos. Tenemos pues, primero, a la entrenadora de animales Fedabrio. Es una personaje interesante. Parece que es muy cabezadura, algo conflictiva, pero dice también que se siente conflictuada por ambas cualidades, así que quizás esté en proceso de mejorar su personalidad. Por lo demás parece muy buena enana, buena trabajadora, muy fuerte, en fin. Y, por último, una novedad. Una niña nombrada Esperanza, que como su nombre indica, nos traerá energía y esperanza para nuestro futuro. Deseamos ver en qué se convierte esta chiquilla, que me hace mucha ilusión seguirle los pasos, no habíamos tenido nada parecido, a ver en qué se convierte. De acuerdo, vamos a empezar. Estaba viendo la lista de unidades y encontré que en la caverna, en lo que sería el segundo nivel de cavernas, hay un montón de criaturas dando vueltas, o sea que no me interesaría todavía perforarlas. Por ejemplo, tenemos un Shaverer, que es como esta criatura similar a un pájaro, pero que tiene un pico muy largo, dice, que es muy grande también el tamaño, aparentemente bastante peligrosa y desagradable. O si no, después está llenísimo de estas criaturas que se llaman Gorlak. Los Gorlak me suenan de algún otro juego, y son como una criatura bípeda que tiene una boca muy grande como principal rasgo, digamos, de todo su cuerpo, y que no son tan peligrosos según he leído. Aún así tenía ganas de mostrárselos. Y a lo que voy es que todavía, como pueden ver aquí en el pozo, estamos por llegar a ese segundo nivel de cavernas que ya las hemos descubierto con una escalera paralela. Y en vez de atravesarlas en pleno, voy a buscar una manera de sortear el camino y no exponer
criaturas a lo que sería mi fortaleza. Estoy pensando una idea, un plan para hacer esto. Voy a construir una base en la que voy a poner comedor, cocinas y todo lo que sea necesario para los mineros para poder avanzar desde este nivel, una base de 2 pisos, y de esta forma bordear las cavernas por completo. Cuando terminemos regreso y les explico. Muy bien, ya terminé con eso, estamos aquí de vuelta. Vamos a hacer básicamente un review completo del estado actual del pozo para que entiendan la profundidad. Estamos a partir del piso 5 y bajamos poco a poco hasta el piso 34, que es donde están las minas de oro. Actualmente un poquito inactivo, pero vamos a continuar. Y más hacia abajo hasta lo que sería la base de las primeras cavernas, que está en el piso 44. Vamos más hacia abajo, esta vez durante mucho tiempo. Este es un gran salto que tenemos que hacer. Desde el piso 44 hasta el... Esto es larguísimo. Ok, hasta el piso 129, donde está la nueva base que estoy construyendo para usarla como punto de partida desde aquí hacia abajo, lo que haga falta. Podemos ver que tenemos aquí el comedor, arriba las habitaciones individuales, a la derecha pondremos la comida, que la traeremos toda desde arriba. Haremos algunas defensas en el cuartito de la izquierda con un puente y lo que sea. Y si se fijan abajo tenemos estas escaleras que descienden 1, 2, 3, 4, hasta este pasillo, bordeando de esta manera completamente las cavernas del segundo nivel. En este pasillo tengo pensado poner a los lados un montón de estatuas para que sea muy épico. Me imagino la imagen de cruzar este túnel hacia el siguiente paso del pozo, con toda bordeada de estatuas. Y a partir de aquí tenemos que seguir cavando, que... pues nada, seguiremos, pero hoy llegamos, fijo que llegamos. Me tengo que concentrar y terminar de una vez. Mandamos ya a amueblar la nueva base para los mineros y ya después de haber bajado muchísimos pisos hasta este nivel, todos los muebles estamos aquí colocándolos en su lugar. Me encanta verlo, es como hipnótico ver a trabajar así a los enanitos. Endok Asteyalmosh, pescador, ha sido poseído. Otro de los muchos enanos que están siendo poseídos en esta partida. Veo que Endok no es un fiel creyente de Besh, de hecho no tiene ninguna deidad, así que desconozco qué puede estar causando esto. Vamos a seguirle y a ver qué hace, aunque bueno, ya todos nos imaginamos lo que va a hacer. Como es un pescador, no sé qué ítem puede crear, la verdad, pero mientras tenga todos los materiales disponibles, ahí lo vemos cómo empieza a recoger materiales y ya cuando termine volveremos a decir noticias sobre Endok. Las habitaciones están terminando de ser amuebladas, igual que el comedor. Vemos las stockpiles llenándose de a poquito y a la izquierda tenemos un puente, al igual que en el siguiente pasillo también, que vamos a poder utilizar para aislar los niveles inferiores. Pero la idea es asignar estas habitaciones a los mineros y como estamos a un nivel muy bajo, en vez de hacerles subir y bajar, sencillamente los colocamos que vivan aquí y desde aquí ya pueden trabajar mucho más relajados. Estoy un poco sorprendido, la verdad, todo hay que decirlo. Creo que va a ser mejor que lo explique un poquito después. Por ahora quédense con este nombre que voy a mencionar. Dice, Endok ha creado Tizal Larbam, una corona de granito, y la reclama como herencia en nombre de su ancestro, y este es el nombre que quiero que se fijen, Kol Speechless Granite. Quiero que recuerden este nombre porque la verdad que es una casualidad que estoy sin habla. Endok, el creador de la corona de granito, parece que está muy contento de su creación. Y es bastante curioso porque con esta ya van 3 coronas desde que empezamos con la partida. A ver cómo es. Tizal Lorbam. Esta es una corona de granito. La artesanía es de la más alta calidad. En el objeto hay una imagen de 2 cuadrados y otra imagen de una pequeña cruz, lo cual se puede interpretar de una forma muy interesante. Pero bueno, lo que comentaba, son 3 las coronas que llevamos aquí. No sé si significará algo, no sé para qué nos estamos preparando, la verdad. Pero estoy bastante flipando. Voy a ponerle un nickname para recordar a este personaje. Y luego van a entender a lo que me refiero.
De hecho, este es el mejor momento, me parece, para introducirles al nuevo episodio de Leyendas de Azir Aeza que había preparado para este momento, y probablemente entiendan por qué estoy tan sorprendido. Vamos allá. Emung Outreach Wonders era un humano nacido antes del año 0, perteneciente a la que es hoy una de las civilizaciones más poderosas de Azir Aeza, los Reinos Calmos. En aquella época, los asentamientos humanos se expandían a gran velocidad, villas y pueblos crecían en poblaciones autorreguladas, en un entorno hostil y aterrador. Creció en la humilde aldea de Brinkovers y, como muchos otros de su raza, era granjero. Emung, sin embargo, expuesto a los peligros del mundo, soñaba con la paz mundial. Y no se contentó con ser un simple granjero. Tras casarse y tener algunos hijos, Emung se transformó primero en guardabosques, luego en explorador. Viajó por varios poblados humanos junto a su familia en busca de una forma de cumplir su sueño y traer al mundo la paz que tanto deseaba, y aumentó en su popularidad hasta que, por apoyo popular, se convirtió en el primer dador de leyes humano, también conocido como el primer rey de su civilización, los Reinos Calmos. Pero con el aumento de su influencia, también su sueño creció en alcance. Las cosas que vio en su vida, la inevitable muerte y el miedo a la misma, que bloquea la mente de hombres de valor y les hace detenerse en sus pasos, le hizo obsesionarse con una idea simple, osada. Emung acabaría con la fuente de los miedos de los seres de Azir Aeza, la barrera que evitaba el verdadero camino hacia la paz. Y de su obsesión con esta idea nació Rislu, dios de la muerte, el suicidio y el valor. Rislu otorgó a Emung como agradecimiento una tabla especial, una tabla llamada la Gran Carnicería, que contenía los secretos de la vida y la muerte. Emung guardó en secreto este regalo y, con un nuevo poder creciente en su interior, se autoproclamó comandante y comenzó las que fueron las históricas expansiones de los Reinos Calmos para llevar unión al resto de razas de Azir Aeza, seguido con entusiasmo por el resto de sus fieles. 12 años pasaron hasta que los rumores sobre su rey Emung comenzaron a ser parte común de las conversaciones de entre sus servidores más cercanos. Sus extrañas y sombrías obsesiones, sus largas noches vagando en silencio a Azir Aeza, su extraña longevidad y vigor, y extrañas voces que parecían salidas de la nada y que parecían rodearle cuando se escuchaba atentamente. Emung, sin más alternativa, huyó en secreto, y su familia nunca más supo de él. 60 años después, en otra parte del mundo, el enano Kol Speechless Granit, alcalde de los montículos enanos de Budhelm, daba un largo paseo nocturno reflexionando sobre su propia vida. Kol había sido un enano importante, había sido parte, hacía muchos años atrás, de la que fue la primera fortaleza de su civilización, la fortaleza de Rodum-Zaneg, ahora sepultada y en ruinas. Kol había incluso compartido competiciones con el mítico enano Kikrost, el enano que trajo Rodum-Zaneg a su perdición. Kol había logrado escapar de Rodum-Zaneg, tener incluso una familia y una vida muy destacable, pero bajo las sombras de su antiguo colega Kikrost, Kol sentía que no era lo suficientemente valiente. Y esta obsesión le hizo enfrentarse con una abominación que amenazaba a su gente en una batalla que era imposible ganar, contra el Ruk Ado, el invierno naranja. Kol logró escapar, pero se acercó tanto a la muerte
que desde aquel día no pudo dejar de pensar sobre su propia muerte y el miedo creció hasta transformarse en una obsesión. Y es por eso que Cole daba largos paseos reflexionando sobre su propia mortalidad. Y es en uno de esos paseos en los cuales, de entre las sombras y en silencio, el antiguo rey humano se le acercó y ofreció a Cole la vida eterna a cambio de su ayuda. Ambos alzaron con su magia oscura una torre llamada Shellblock, su base de operaciones, que atrajo a muchos otros mortales deseosos por conocer los secretos de la vida y la muerte. Hoy, nadie se atreve a acercarse a Shellblock, ya que se dice que sus tierras están malditas. Muchos piensan que Emung y Cole murieron, como el resto de seres del mundo. Otros piensan que aún viven, junto a sus fieles seguidores oscuros, ocultos sin salir de su torre, alzando un ejército de criaturas que no están ni vivas ni muertas. Un estado perpetuo de existencia, pacífica, libre de los problemas de una vida mortal. Quizás Emun planea lo mismo para el resto de seres de Azira Eza. Convertir a todos los seres vivos en criaturas inmortales bajo su mandato. Quizás esta sea su forma de traer la paz al mundo que una vez amó. O eso dicen las leyendas. Y ese enano, Cole, es el enano que mencionamos anteriormente, que es el antepasado al que se dedica este nuevo artefacto que se hizo. Por eso mi sorpresa, porque no había pensado en ese momento que volvería a ser mencionado. Pero bueno, volvamos a lo que estamos. Llegaron por fin los comerciantes de la capital, por supuesto, viene a visitarnos nuestro querido Id. Le vemos aquí visitando el Gran Pozo, por supuesto, el primer punto de visita que todos hacen cuando llegan. Y se fue ahora mismo, me imagino, o a ver los templos, o efectivamente fue a la habitación de nuestro alcalde para avisarle. Podemos ver ahí como Kubuk va también. Y me imagino que ahora están yendo juntos ambos a las oficinas de Kubuk para discutir las novedades. Según lo que nos cuenta Id, los goblins todavía están atacando las fortalezas de nuestra civilización, pero aquí figura como que no somos enemigos todavía de los goblins, como nuestra fortaleza. Así que creo que todo va a ir bien, todo va a salir perfecto y no vamos a tener ningún problema en absoluto. Moon Canyon es el lugar más pacífico de todo Azira Eza. Esto me pasa por bocazas. La bestia olvidada Romy ha llegado. Un gran humanoide compuesto de hielo, de torso danzante y cuerpo inflado. Cuidado con su escupida mortal. Menudo lío. Bueno, queríamos diversión, ha llegado la diversión. Desconozco sinceramente si es una criatura muy peligrosa o no, por las propiedades que tiene. Pero no sé hasta qué punto nuestra milicia está preparada para algo así, la verdad. Y el problema es que no tenemos unas defensas muy buenas. Ay, ay, ay. De hecho, no. Mira, lo único que tenemos son estas trampillas acá bloqueando el techo y nada más. Nunca se me había ocurrido que podía llegar desde una caverna, no sé en qué estaba pensando. Así que voy a ir a hacer el primer burrow para meter a los civiles dentro y comenzamos con las defensas. Bien, ahora solo hay que asignar a los civiles a este burrow. Listo. Ok, los civiles ya están. Ahora voy a llevar a los 3 squads a la entrada del pozo a estacionarse para evitar que suba la bestia. A ver qué hace. Por ahora llevo un rato paseando por el primer nivel de las cavernas, alejándose, de hecho, de la entrada que tenemos nosotros hecha. En fin, vamos a seguir echándole un ojo. Vemos que desciende y se aleja aún más. ¿A dónde vas? ¿Qué haces?
pareciera que está intentando cazar esos pájaros. Efectivamente, aquí acaba de encontrar a un elk, lo atrapó y lo despedazó completamente. Y ahora está encima de él, probablemente comiéndoselo. Imagino que tendrá mucha hambre y se ha despertado hace poco. Estas son todas lucubraciones mías. Pero parece que va a continuar con su caza por un rato más largo. Ahí encontró otro, mira. Y se lo comió también. Ok. Pues mientras esté entretenida, por mí bien. Voy a ir a revisar a dónde están mis squads y volveremos a ver qué hace. Los squads están ya en posición delante del gran pozo, estacionados, probablemente escuchando los ruidos con eco del gran pozo de la criatura mientras se come a los Elkbirds. Vemos en la retaguardia a los Copper Squad y delante la élite, los Adamantio y los Iron Squads. Y sin más, vamos a avanzar en busca de la criatura hacia el pozo. Vamos allá. Hemos alcanzado la base de la caverna y podemos ver a la criatura acercarse por aquí. Aunque estamos protegidos detrás de una pared, lo más probable es que la criatura quiera subir y acceder por las trampillas. Están los enanos probablemente escuchando a la criatura subiendo por el techo. La criatura está ya destruyendo las trampillas y los enanos debajo con una fuerza de voluntad increíble para no huir. Creo que la mejor estrategia por ahora es esperar y ver qué ocurre. La criatura aún permanece sobre el techo, destruyendo una de las trampillas, mientras los enanos están escuchando, ansiosos, con las armas alzadas, esperando el momento de atacar. Ok, acaba de destruir la primera, pero parece que está yendo a por la otra primero. Me parece que es una buena oportunidad, ahora que está distraída, para subir y atacarla. El momento de la verdad, señores. ¡Al ataque! Los primeros enanos alcanzan a la criatura. Vemos cómo se están moviendo, compartiendo golpes. Vuelan restos. ¡Oh, sí! Muy bien. Muy bien. La criatura ha caído. Increíble. Y sin ninguna baja. Muy bien. Pueden verse el resto de trozos de la criatura desperdigados por todo el techo. Un trabajo magnífico. Para ser nuestra primera bestia ha ido muy bien. Vamos a ver ahora el reporte de combate. Al principio la bestia dio bastante combate, estuvo escupiendo y atacando a los enanos, pero fueron esquivando. Y mientras le daban hachazos, uno de los enanos la atacó pero mordiendo y se quedó enganchada en dos ocasiones mordiendo la bestia y la bestia se la tuvo que quitar de encima. He mejorado mi habilidad de esquivar, eso ha sido muy satisfactorio. Erib Konostad, esta es la loca que estuvo mordiendo a la criatura, vemos aquí. Romy la bestia como muerte notable, dice. Vamos a ponerle un nickname para no olvidarnos de quién fue la heroína que hizo esta hazaña. Además pertenece a la Copper Squad, así que creo que la voy a ascender. La marcha de la victoria de los héroes regresando hacia la fortaleza mientras todos gritan sus ánimos contentos de que Moon Canyon puede con esto y con mucho más. Muy bien, enanos, se ganaron un descanso. Ahora a comer, a celebrar y luego a currar. Bueno, la calma después de la tormenta. Se nota que los ánimos están muy altos, hay mucho movimiento en la fortaleza, pero está todo en paz nuevamente. Las cocinas vuelven a estar en marcha y puede retomarse la excavación del gran pozo. Algo que todavía no mencioné es que tenemos ya una tercera galería de habitaciones, ya que siguen llegando muchísimos inmigrantes y tengo planes de aumentar nuestras milicias aún más. Mirad qué contentos todos disfrutando de su espacio personal. Y sin duda el más contento de todos es Kubuk el nervioso, comiendo aquí su merienda o desayuno rodeado de los grandes artefactos de Moon Canyon. Otra estructura que aún no expliqué es la biblioteca con forma del martillo parpadeante. Tenemos el piso superior para mirar hacia abajo a las bibliotecas en sí mismo, donde están las sillas y las mesas, como pueden ver, completamente ocupadas. A los enanos les encanta leer y estamos copiando aún libros. Es algo que mantiene también la moral muy alta, indispensable para una buena fortaleza. Hicimos también una expansión de los galpones, donde estamos guardando todos los muebles y construcciones, porque tenemos un montón desperdigados y ocupando los talleres también. Así que vamos a ir llenándolas. Supongo que con este espacio es más que suficiente, vamos a darles un tiempito y vuelvo a revisar luego. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por supuesto, un montón de peticiones de extranjeros que quieren venir a nuestra fortaleza con el objetivo de matar monstruos.
pero las estoy rechazando todas desde hace muchísimo porque me suena a mí que son espías más bien. No les interesa matar monstruos, vienen aquí a espiar el pozo. El único verdadero cazador de monstruos, que lo podemos ver ahora mismo en plena acción, es este enano al que yo nombré Monster Killer en honor a una gran serie de Crack Smash. El único enano al que admití la petición. ¡Ey, listillo! ¿A dónde te ibas? Aquí vemos al zorrito que se había escapado de su área común del comedor y un enano que lo está volviendo a traer a su sitio, junto con Fluffer y el perezoso, que todavía no tienen nombre oficial, pero bueno, ya llegaremos con ese tiempo. Muy bien, ahí se reunió con sus amigos. Pues si estamos aquí muy felices, está todo muy bien. ¿Para dónde te vas? ¿Estará aburrido quizás? En otro orden de cosas podemos ver a un Elk Bird que está corriendo desesperado por toda la fortaleza, no sabe qué hacer, no sabe dónde meterse. Habrá subido en el momento en el que dejamos desprotegido, pero bueno, ya están llegando aquí los squads a descuartizarlo como siempre y de regreso. Nada, ahora a limpiar. ¡Oh! Se ha encontrado piedra caliente. ¿Saben lo que significa eso? Significa que hemos llegado por fin al fondo del pozo. El maldito pozo. Ok, por lo tanto, acabamos de llegar a lo que sería el layer en donde hay magma y cuando extraigamos este nivel podemos asegurarnos de que estamos en el lugar perfecto para empezar a buscar el adamantio, que será lo próximo que voy a hacer. Y para agradecer a uno de los dioses que nos dio su bendición desde el inicio, inauguramos el nuevo templo de Besh. Un templo por fin en condiciones. No como antes, que era un simple cubículo. Tenemos un camino que lleva hasta un lugar que representa el gran pozo, en donde podemos encontrar una estatua completamente de plata pura de Besh observando el pozo, que con su ojo atento supervisa que todo marche acorde a su gran plan maestro. Oh no. Oh Dios mío. Juro que esto no está preparado. Estoy teniendo unas serendipias increíbles en esta partida. Dice, el Rook Ado ha llegado. Un ave de presa tan grande y feroz que es muchas veces más grande que un dragón. Todo bajo sus poderosas alas debe temer al cielo. Ado es el Rook que atacó hace muchos años a Col, el enano nigromante, cuyo familiar en su nombre construyó al comenzar el episodio la corona artefacto que habíamos visto. Desconozco la conexión exacta, pero parece que Rook está en busca de Col todavía, o alguna razón. Por alguna razón, Rook acaba de venir a nuestra fortaleza y tenemos a todos nuestros animales aquí pastando al aire libre, y esto va a ser una carnicería. Tuvimos muchísima suerte de que no hay ningún enano fuera, pero veamos si están los enanos de Moon Canyon a la altura de este nuevo reto que se presenta histórico. Esto y mucho más en el próximo episodio de Moon Canyon. Muchas gracias por mirar. Recuerden pasarse por el server de Discord que está en la descripción. Somos bastantes ahí, estamos siempre hablando de Dwarf Fortress, pasándonoslo genial. Si ya estás suscrito, recordad darle a la campanita para que te recuerde los nuevos videos, que mucha gente me dijo que no les llegan. Y nada más, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Chao.